Como ya mencionamos, dos de las operaciones fundamentales en cualquier sistema de diseño asistido son la extrusión y la revolución, de las cuales parten muchas otras, o son las ideas conceptuales de muchas otras operaciones compuestas o con más alternativas. Una extrusión y una revolución siempre las van a tener, insisto, en cualquier sistema de diseño. En este ejemplo, como pueden ver, en lugar de la circunferencia simple de arandela que hemos hecho en la pieza inicial, en la pieza de prueba, tenemos un diseño un poquitito más elaborado, ¿sí? Con un ángulo, algunos redondeos y una curva. Pero en realidad, conceptualmente, pueden entender que una extrusión se puede aplicar a cualquier silueta. Básicamente, ustedes diseñan el perímetro que quieren, cualquier perímetro con el formato que ustedes deseen, y aplican la extrusión. Y el sistema va a generar un volumen, un sólido, respetando ese perímetro. Si editamos el croquis, pueden ver incluso que el croquis es más completo, ya lo vamos a hablar en un rato. Pueden ver que acá tenemos armado el perímetro y al momento de realizar la operación seleccionamos ese perímetro para efectuar la extrusión y que nos genere, en este caso, una altura, si no recuerdo mal, estamos en 20 milímetros, estamos generando la pieza, el volumen. La extrusión básicamente es eso, es una silueta, sea la que sea, una silueta, un contorno, un perímetro cerrado, que extruyen generando un volumen, con el formato que ustedes necesiten. Y el sistema por defecto siempre intenta vaciar las islas, es decir, las siluetas cerradas que estén contenidas completamente en el perímetro externo. En este caso, estas tres perforaciones. ¿Por qué? Por una cuestión simplemente de simplificar pasos, ¿sí? Es decir, nosotros en este caso podemos hacer la extrusión y la generación del volumen principal de la pieza y el corte de las perforaciones en una sola operación. Si no, tendríamos que hacer una operación de extrusión para la pieza maciza y otra operación para realizar las perforaciones. El resultado sería el mismo, como ya hemos hablado varias veces, es decir, no hay una única forma de hacer las cosas. El resultado final sería el mismo y sería correcto, solamente que estaríamos usando dos operaciones para llegar al mismo lugar, con el cual en este caso lo hacemos con una. Básicamente es eso, es un ahorro de pasos. El sistema detecta las islas. Por supuesto, tienen que ser, obviamente, perímetros cerrados. Una extrusión básicamente es eso, un perímetro principal y eventuales perímetros internos, ¿sí?, que se extruyen para generar un volumen principal. Pero tiene algunos agregados interesantes que vamos a tratar de ver en este video. Vamos a editar la operación. Nosotros hasta este momento lo único que hemos hecho es extruir de forma normal, es decir, de forma perpendicular al croquis, una determinada medida. Vamos a hacer un cambio significativo para ver la diferencia, ¿sí? Más milímetros, menos milímetros, ¿sí? Pero básicamente hemos hecho esto, una extrusión normal. Una de las cosas interesantes, incluso vamos a hacer la opción común, que es la primera hasta la profundidad específica, es decir, del plano de trabajo, que en este caso lo tenemos en la parte inferior. Ahí pueden ver en negro las indicaciones del croquis. De aquí, de este plano hacia arriba, estamos extruyendo la cantidad de unidades que nosotros indiquemos en la medida, ¿sí? Esa básicamente es el comportamiento habitual. Pero hay dos o tres opciones también muy habituales en la extrusión que en algunas oportunidades les van a resultar de utilidad. Una de ellas, por ejemplo, es esta que yo tenía habilitada en este momento, que es plano medio. Fíjense que el comportamiento por defecto, cuando extruimos a una determinada medida, es hacerlo del croquis hacia arriba
o hacia abajo, si yo cambio, si invierto acá la dirección de extrusión, vean que extruye la misma cantidad de unidades, pero en el eje negativo, en la parte negativa del eje. Si yo cambio otra vez, extruye hacia arriba, si no, extruye hacia abajo. ¿Sí? Básicamente la misma medida, 50 unidades en este caso, 50 milímetros, pero en un sentido o en otro. Si yo utilizo la opción plano medio, observen que el croquis queda situado en la mitad de la pieza y la extrusión se hace mitad hacia un lado y mitad hacia el otro. En este caso 25 unidades hacia un lado y 25 hacia el otro. Si yo hago por ejemplo 80, serán 40 hacia un lado, 40 hacia el otro. Si hago 20, 10 hacia un lado, 10 hacia el otro. ¿Qué ventaja les da esta opción de plano medio? Inicialmente la pieza que ustedes van a obtener va a ser exactamente igual, lo hagan desde un plano medio o lo hagan con la opción por defecto. Pero a veces, cuando ustedes utilicen después esta pieza en un ensamblaje, les va a resultar cómodo tener el volumen dividido del plano, mitad hacia un lado y mitad hacia el otro. ¿Sí? Básicamente es una cuestión de utilidad al momento de realizar ensamblajes. Con la práctica se van a ir dando cuenta cuándo aprovechar y realizar esta operación con plano medio. Repito, el resultado final de la pieza, obviamente en volumen, en características, va a ser la misma, va a ser el mismo resultado usando hasta la profundidad, ¿sí? O utilizando plano medio. Pero va a haber casos en los cuales les va a resultar útil mantener el origen de coordenadas centrado en el volumen de la pieza. Acuérdese que el plano, en este caso lo estamos haciendo en planta, intersecta, es decir, tenemos el origen acá y al utilizar la opción de plano medio, ¿sí? El origen va a quedar centrado en el volumen de la pieza. ¿Sí? Va a haber casos en los cuales eso va a ser muy útil. En otros no va a afectar, no va a haber diferencia. Bien, eso por un lado. Y otra utilidad, vamos a darle un poquito más de espesor para verlo mejor. Otra utilidad que en algunos casos les va a resultar práctica es esta opción de ángulo de salida o taper, en inglés lo van a ver muchas veces con ese nombre, taper, que es justamente hacer una extrusión pero ya no normal al perfil, no 90 grados, sino con un determinado ángulo que yo indique. Si ustedes cliquean en esta opción y colocan un ángulo, vamos a hacerlo con un ángulo generoso como para verlo. Bien, bueno, acá ya nos va a deformar, ya me excedí demasiado. Voy a hacerlo con 10 grados. Pueden ver que, como en este caso tengo plano medio seleccionado, fíjense que la extrusión se está haciendo. Vamos a colocarlo ahí, lo van a ver bien. Se está haciendo del croquis 30 milímetros hacia un lado y 30 hacia el otro. Este espesor que yo estoy dando acá, se está extruyendo el volumen 30 hacia un lado y 30 hacia el otro. Pero vean cómo ahora se extruye en un ángulo, no 90 grados, sino en un ángulo con una descarga de 10 grados. ¿Sí? Yo aumento este ángulo a 15, pueden ver cómo tenemos mayor ángulo de descarga, o lo bajo a 5 y tenemos menor ángulo. Repito, como estamos en plano medio, la descarga se respeta hacia un lado y hacia el otro. Si yo cambiara esto hasta la profundidad, vean cómo obviamente el taper se hace todo hacia un solo lado, sea positivo o sea negativo, pero todo hacia un solo lado. Si lo hago en plano medio, respetando el plano medio, el taper se hace del punto central en las dos direcciones. Insisto, no lo van a utilizar constantemente, la mayoría de las veces van a descartar esta opción y van a hacer la extrusión común a 90 grados, pero en algunos casos va a tener su utilidad, ¿sí? Muchas veces, si por ejemplo se lo pueden en este caso imaginar, si dicen, bueno, estoy haciendo una pieza que va a ser una pieza que después va a necesitar un pequeño ángulo de desmolde, por ejemplo, bueno, puede ser útil utilizar este taper. Si bien, ya vamos a ver también más adelante que Solid y otros sistemas tienen diferentes módulos
específicos para, por ejemplo, diseño de matricería, de moldes, es decir, que no tenemos que hacerlo manualmente. Pero bueno, si lo haríamos manualmente, tendríamos la posibilidad simple de hacerlo de esta forma. Observen que el ángulo de salida no solamente se puede realizar hacia adentro, sino también hacia afuera. ¿Sí? Lo pueden observar, por supuesto. Normalmente cuando ustedes están diseñando un modelo, por ejemplo, sobre el que se va a trabajar una matriz, o bueno, que necesita algún tipo de extracción, el ángulo va a ser en este sentido. Pero si ustedes necesitarían invertirlo, lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Si no, repito, lo vuelven a destildar y hacen la extrusión común. ¿Cuál es el único inconveniente, entre comillas, que se les puede presentar en este tipo de extrusión en ángulo? Si ustedes tienen islas, como en este caso las perforaciones, fíjense que el taper se aplica también a las perforaciones, cosa que posiblemente no es lo que van a querer hacer. En este caso no es lo que van a querer tener en el resultado final de la pieza. Si yo acepto, ¿sí?, pueden ver que la pieza tiene un ángulo que a mí me interesa y que es útil, pero también tengo el ángulo hecho en la perforación, cosa que no es, repito, posiblemente lo que quiero. Posiblemente quiero hacer la perforación con un diámetro constante, ¿sí? En ese caso, por supuesto, no tendría otra opción que hacerlo en dos pasos, es decir, hacer esta extrusión con ángulo, con taper, en un paso, sin las perforaciones, y en una segunda operación realizar las perforaciones.